tardes, mi nombre es Andrea Pernía y el tema que se va a abordar el día de hoy es sucesión testamentaria. Dice que es un acto jurídico solemne de última voluntad por el cual una persona instituye heredero y dispone de sus bienes para después de su muerte. Dentro de sus características está que es un acto civil, debe cumplir formalidades dentro del derecho civil romano. Unilateral, depende de la voluntad del testador. Personalísimo, porque debe ser realizado por el mismo testador. Solemne, porque debe cumplir con las formalidades que están establecidas o estipuladas en la ley. Revocable, porque de una u otra forma se puede revocar. Esencial, porque se instituyen herederos. De una a su vez pueden ser revocables o esenciales. Va a depender del tipo de acto. Dice que están de acuerdo a sus elementos de validez. Dice que la capacidad para ser testado. Esto también dependía de acuerdo y debería tener 3 estatus. Las mujeres no podían ser heredadas de personas inciertas, hijos o personas no individualizadas por el testador. Las personas jurídicas, que eran los dioses, a la mujer se le daba muy poca importancia en Roma antiguamente. Hoy en día es muy distinto. Esto se debe a su vez de acuerdo a diversas características y elementos que se van presentando en la sucesión testamentaria. De acuerdo a esto, existen estos elementos de validez y se debe estipular dentro de lo que está establecido en las leyes como tal. También se encuentra lo que son las clases de testamento, que son los character committees, que es lo realizado el pater de familia. El testamento o el testador se transmite por la cosa a través de los municipios o una persona de su confianza, y a su vez lo distribuye las personas indicadas por el testador después de su muerte. También está lo que era una sucesión testamentaria en el derecho honorario. Decía que el pretor redujo a las formalidades del derecho civil y debía constar un documento. A su vez contenía designaciones de los herederos y los sellos de 7 testigos sin rito. Esto tenía que tenerse presente a la hora de hacer los testamentos, porque era una exigencia que se exigía. Dentro del derecho de Justiniano, existía lo que era el testamento privado, requería la presencia de 7 testigos, se realizaba en un solo acto y podía ser hológrafo o alógrafo. Hológrafo era el puño y letra del testador y alógrafo escrito por otra persona. Esto se hacía de acuerdo al tipo de testamento, porque era un testamento privado, y esto sucedió dentro de las instituciones de Justiniano. Esto existió en la época romana y esto debía hacerse de acuerdo a lo que estipulaba el proceso o a las leyes que estaban escritas de acuerdo a Justiniano, que era la época romana. También existía lo que eran los testamentos especiales. Estos testamentos a su vez eran testamentos militares, testamentos del ciego y sordo mudo, testamento rural, testamento de tiempo de peste y testamento analfabético. Cuando se refiere a la parte militar, el soldado podía confiar su última voluntad ante sus compañeros de armas. Y esto a su vez se escribía con sangre en su escudo. El testamento de ciego sordo mudo se otorgaba en testamentos válidos, siempre que la persona escribiera desde el principio. El testamento rural, esto se hizo desde la época de Justiniano. Refiriéndose al testamento, no podían otorgarse en los campos a la gente, sino muy poco conocidos en las normas que regulaban su conducta. El testamento de tiempos de peste, como consecuencia del estado de necesidad. Cuando hablamos del testamento, decimos que esta suba está estipulado en el derecho venezolano y este se encuentra establecido en el Código Civil venezolano. A su vez, según el artículo 833, se dice que el testamento es un acto revocable en el cual una persona dispone para después de su muerte de la totalidad o parte de su patrimonio, de sus bienes, o hacer alguna otra ordenanza según las reglas establecidas por la ley. Esto lo estipula lo que está escrito y lo que se encuentra establecido en el derecho civil venezolano, de acuerdo al Código Civil. Es un artículo que se debe cumplir diversos los procedimientos que está estipulado allí, y es una ordenanza, y dice que de ahí se derivan los testamentos. Las instituciones de herederos, dice que es la cláusula o estipulación o esencial incierta en el testamento, en virtud de la cual el testador atribuye a una o varias personas el título de heredero. Cuando hablamos de clase de herederos, dicen que son herederos necesarios, herederos suyos o herederos voluntarios. Herederos necesarios son los herederos que adquieren la herencia. Herederos suyos son los hijos sometidos a la patria potestad por el causante del momento. Herederos voluntarios, esto es cuando se designa la herencia a otras personas y tienen la posibilidad de aceptarla o no. Esto va a depender del tipo de herencia o del tipo de heredero que se presente. Por eso existen diversas clases de herederos. Cuando hablamos de las sustituciones, dice que se nombran herederos sustituidos en caso de que el anterior no acepte la herencia. Esto se hace de acuerdo a la persona. Esto va a depender si la persona acepta o no la herencia. Situación vulgar, dice que tenía lugar cuando el testador, después de haber instituido un heredero, designaba a otro para él. Cuando hablamos de situación recíproca,
después de haber instituido varios herederos, los sustituía entre ellos, para el caso que faltara alguno de ellos. Hablando de situación popular, consiste en el nombramiento de la asignación de un heredero propio. Y situación cuasi popular se fundamenta en una circunstancia o factor modificado de la capacidad que tenga. Por último, tenemos lo que es la nulidad y revocación del testamento. El testamento puede ser adolecer de un vicio o defecto que impide desde un principio su propia vigencia, su existencia misma. Cuando hablamos de la revocación del testamento, puede ser revocado en virtud de una declaración contraria del testador y en el acto en el cual otorga un nuevo testamento revocable al anterior. Muchas gracias y este fue todo el tema que se pudo abordar el día de hoy.